al siguiente punto, que es la liquidación del impuesto. Una vez que hemos determinado el impuesto, vamos a aplicar la escala impositiva que está dentro de la resolución suprema. Tenemos un valor de 68.682 y lo que tenemos que hacer es buscar en esta tabla en qué tramo se encuentra. No sé si han visto cuando han revisado el impuesto a la propiedad inmueble en la ley, han podido ver, ¿no?, de que de acuerdo a la estructura de este impuesto es uno de los impuestos más progresivos. ¿Por qué? Porque tenemos un tramo 1, que lo pueden ver de 1 a 532, con una alícuota de 0.35%. Y mientras más alto sea el valor de esta evaluación, más alto es la aplicación del impuesto. Entonces, esta forma de estructura pues nos da cuenta de que de un principio tributario, un principio de política fiscal que es la progresividad, ¿no? Es un impuesto progresivo, es decir, que los que tienen más pagan más, los que tienen menos pagan menos, los que tienen un valor de bien inmueble pequeño, bajo, pagan poco. Los que tienen casos de lujo, con extensiones de terreno más grande, pues entonces pagan un impuesto mucho mayor, ¿no? Sigamos. Entonces vamos a ver que 68.682 bolivianos, ¿en qué tramo se encuentra? Pues está en el primer tramo, que va de 1 a 532.456 bolivianos. Entonces, a esta base imponible vamos a restar un valor de sobreexcedente. Ven en esta tablita de costado toda la columna que corresponde al valor de excedente. ¿Qué es este valor de excedente?, dirán, ¿no? Este valor de excedente es para poder hacer una disminución a la base imponible, quitándole los importes más altos, como estableciendo una media al valor. ¿Por qué? Porque si tomáramos el valor mayor, muy alto, entonces seguramente este impuesto se inflaría mucho. Entonces, por eso existe esta columna de sobreexcedente y además por eso se disminuye. En el primer tramo existe un sobreexcedente de 1, así que ese es el que aplicamos. Sobreexcedente de 1. 68.682 bolivianos menos 1 es 68.681. A este valor vamos a multiplicar la alícuota del impuesto. En este caso, la alícuota del impuesto es el 0.35%. Entonces, aplicamos 0.35%. Multiplicando 68.682 con 0.35% nos da 240 bolivianos. Ahora, como les he explicado a un comienzo, ¿qué tal si en este ejercicio pongamos de que se está pagando antes del plazo establecido? Entonces le corresponde un descuento del 10%. Vamos a aplicar el descuento, ¿ya? Entonces a los 240 vamos a multiplicar el 10% del descuento. Una vez que multiplicamos nos da 240 por el 10% es 24. 240 vamos a restar con estos 240 menos 24 nos da 216, que es el impuesto a la propiedad de bien inmueble menos el descuento. Estos 216 se van a constituir con el impuesto a pagar, ¿no? Parece bastante sencillo. Vamos, ustedes van a practicar en sus casas y me dicen cómo les va con los ejercicios. Muy bien, vamos a pasar a otro casito más, que es el del Gobierno Autónomo Municipal del Torno. Vamos a hablar de vivienda unifamiliar, pero con una cuota fija más. ¿Ya? La zona tributaria es de 101, el material es ripio, el factor de existencia de servicios es luz, alcantarillado y agua, el factor de inclinación es plano, la superficie del terreno es 700 metros y los datos de la construcción, la tipología muy buena, con una antigüedad de 6 años y una superficie construida de 500 metros cuadrados. Muy bien, vamos a irnos ya directamente
al tema de la aplicación de la base imponible, el valor fiscal del terreno es la evaluación del terreno, que en este caso, si ustedes por favor lo van a revisar, que está en la página 25 de la Resolución Suprema y que también van a ver en los documentos que se están añadiendo a la plataforma este valor. Evaluación del terreno, van a buscar la zona tributaria 101, el material de envía ripio y es 76.13 bolivianos. La superficie del terreno es 700 metros. El factor de existencia de servicio tenemos luz, alcantarillado y agua, que a cada uno correspondería 0.2, más el mínimo sería 0.8. El factor de inclinación, en este caso es plano, entonces solamente es 1. Multiplicando todos estos elementos, el valor fiscal del terreno es 42.633. Ahora determinemos el valor fiscal de la construcción. El valor fiscal de la construcción, tenemos 500 metros cuadrados. El valor del tipo de construcción es 1285, de acuerdo a la tipología muy buena, que también lo van a revisar por favor en la página 25 de la Resolución Suprema correspondiente a la 2014. Y el factor de depreciación es 0.98. El valor fiscal de la construcción es 626.438. Muy bien, nuestra base imponible, siendo el valor fiscal del terreno más el valor fiscal de la construcción, es 669.070 bolivianos. Parece alto, ¿verdad? Muy bien, determinamos el impuesto, tenemos nuestra base imponible, buscamos en la escala impositiva, corresponde al tramo segundo de 532.457 a 1.064.909. La base imponible menos el sobreexcedente, 532.456, es igual a 136.614 bolivianos. A este valor vamos a multiplicar la alícuota, que corresponde al 0.5%. Aplicando la alícuota, tenemos el impuesto determinado de 683, pero no termina ahí. Nos falta un elemento que podemos ver aquí, que en el caso del tramo 1 no había ningún dato en la cuota fija, pero en el caso a partir del tramo segundo hay una cuota fija. ¿Qué pasa con la cuota fija? Pues se adiciona, más la cuota fija, que es 1.864, el valor determinado del impuesto es 2.547 bolivianos. ¿Ya? A este vamos a multiplicar nuestro descuento del 10%, que es 255. Ahora ustedes me dirán, es que aquí hay unos decimales, 254.7. Muy bien, en materia positiva, acuérdense, no existen los decimales, siempre se redondea, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer la diferencia. 2.547 menos 255 nos da el impuesto con descuento de 2.292 bolivianos. Esa es la forma de liquidar cuando existe cuota fija. Es válido para los tramos del segundo para adelante, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar en este siguiente punto de la propiedad horizontal. A ver qué les parece. ¿Qué diferencias hay con relación al vivienda unifamiliar? Pues bueno, solamente es el cuadro que corresponde al factor de construcción. Vamos a tomar los mismos datos del ejemplo, pero vamos a variar la tabla que corresponde al dato del valor de la construcción. Ustedes lo van a revisar en las tablas genéricas de la resolución. El dato de la construcción corresponde a 1.410 bolivianos, ¿no? Aplicando la superficie construida de 90, el valor de la construcción y el factor de depreciación, vamos a tener el valor fiscal de construcción de 123.728 bolivianos. La base imponible del impuesto
es igual al valor fiscal del terreno más el valor fiscal de la construcción, que son los 6.818 más 1.200 más 123.728. En total nos da 132.546 bolivianos. Aplicando la base imponible, que corresponde igual al primer tramo, tenemos 132.516 menos el sobre de excedente 1, tenemos de 132.546. Aplicamos la alícuota de 0.35 correspondiente al tramo 1 y tenemos el impuesto determinado de 457. Multiplicando el descuento tenemos el 10% menos el IPBI con descuento de 1.411.3. El impuesto a pagar es 411.3. Ahora, tal vez les sigue quedando la duda de dónde sale estos 1.410 que están marcadas aquí con lila. Van a revisar ustedes la escala impositiva, perdón, la tabla que corresponde a propiedad horizontal genérica, corresponde a la característica bueno, y ahí van a encontrar este valor de 1.410, ¿no? Y es el que estamos aplicando para este caso. ¿Qué es algo que se debe considerar dentro de la propiedad horizontal? Un aspecto importante es que el valor del inmueble incluye el valor de la fracción ideal del terreno, es decir, cuando determinemos un impuesto de propiedad horizontal, cuando estemos determinando el valor fiscal del terreno, se debe tomar el área propia de la construcción más en la proporción que corresponde en áreas comunes. ¿Ya? Es decir, una construcción, por ejemplo, yo me compro mi departamento y me dicen 90 metros cuadrados, eso es lo que corresponde a la construcción del departamento, pero me dan acceso a una terraza, me dan acceso a los pasillos, entonces son áreas comunes, esas se deben incluir para poder determinar la superficie construida de la propiedad horizontal, ¿no? Que como corresponde en pago. Y por tanto, en este dato estamos considerando de que estos 90 metros cuadrados corresponden a la propia construcción más las áreas comunes. ¿Qué pasa en el caso de áreas urbanas no zonificadas? La base imponible es determinada por el propietario sobre la base de los precios de mercado al 31 de diciembre. ¿Qué significa eso? Que este mismo valor que declare el propietario se va a constituir también como el valor de justiprecio para compensar en el caso de que exista expropiación. Eso de acuerdo al artículo 55 de la ley 843. Entonces, en el caso de áreas urbanas no zonificadas, pues tendremos que considerar lo que nos dice el propietario del bien. ¿Qué más se debe considerar en el caso de áreas no zonificadas? Los municipios que no cuentan con planes de zonificación y tablas de evaluación de terreno también deben determinarlo de esta manera, es decir, la base imponible a la cual vamos a aplicar la escala, la alícuota, ¿no? Y el descuento en el caso que existiera, pues es a través del valor que nos diga el propietario. ¿Qué pasa en el caso de bienes inmuebles de propiedad de empresas? En el caso de empresas, la base imponible es el valor consignado en sus registros contables como activos fijos, ¿ya? Y de acuerdo a la evaluación que se presenta para la determinación de sus estados financieros, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto Supremo 24051. ¿Qué significa esto? De que el valor que se registre en los libros diarios, en el libro de activos de las empresas, debe estar de acuerdo a una evaluación, que esta es presentada al Servicio de Impuestos Nacionales para el pago del impuesto a las utilidades, ¿ya? El valor declarado para el pago del impuesto a la propiedad de empresas no puede ser distinto al que se presente en los estados financieros por el cual se paga el impuesto a las utilidades de las empresas. Los municipios, a través de las facultades que le establece el Código Tributario, pueden hacer la verificación del valor que se está pagando en impuestos y del bien inmueble con relación al estado financiero que han presentado
para el pago del impuesto a las utilidades. En unos casos, en muchos municipios, se ha visto que pagan menos las empresas y cuando presentan sus estados financieros, presentan grandes cantidades de activos, métodos de evaluación, así que los hacen pagar menos el impuesto a las utilidades. Entonces ustedes como municipios, si son municipios, tienen la potestad de poder efectuar el control a través de un proceso de verificación en la fiscalización de este impuesto. Muy bien. ¿Qué más? Ya, este es en el caso de instituciones financieras. Habla sobre los bienes transitorios. ¿Qué son bienes transitorios? Son los bienes que podrían haber salido de recuperaciones de créditos o en algunos casos son bienes que van a ser vendidos a otras personas que no son activos fijos de las entidades financieras. Entonces, estos bienes tienen que determinarse la base imponible como lo determinaríamos con un bien inmueble en áreas zonificadas, es decir, que tienen que determinar el valor fiscal del terreno, tienen que determinar el valor fiscal de la construcción y después de eso recién determinar el impuesto, aplicar la alícuota, si corresponde una cuota fija, para poder tener el monto por el cual ellos deben pagar. Muy bien. Ahora, dentro de las empresas de cierre, los cierres de cada gestión. Lo común que tenemos, la mayoría de las empresas que hacen servicios y las entidades financieras tienen el cierre de su gestión fiscal, así la llamamos, de la gestión fiscal, al 31 de diciembre. Pero hay otro tipo de empresas, como las empresas gomeras, las agrícolas, las mineras, que tienen otros cierres fiscales, el 31 de marzo, el 30 de junio y el 30 de septiembre. Estas empresas que tienen otro tipo de cierres tienen que actualizar el valor que está consignado en sus registros contables hasta el 31 de diciembre, ¿no? De acuerdo a las normas contables jurídicas y vigentes, es lo que dispone la Resolución Suprema. Pero nosotros conocemos que existe una ley de la Unidad de Fomento a la Vivienda, por la cual todo lo que implique la aplicación de impuestos tiene que ser actualizado en unidades de fomento a la vivienda. Entonces hay que actualizar ese valor al 31 de diciembre por la variación de unidades de fomento a la vivienda. Muy bien. En el caso de la evaluación de propiedad inmueble agraria, tenemos que, primero, la base imponible es el valor del inmueble que consigne el propietario en una declaración jurada, ¿no? A este valor se aplica el 0.25% en la cual se determina el impuesto. Muy bien, con esto hemos terminado el impuesto a la propiedad de bien inmueble. Les estoy dejando en la carpeta del tema 1 la resolución suprema, la presentación y una hoja Excel en la cual están los casos que estamos analizando. Y adicionalmente estamos incorporando algunos datitos que les va a servir de utilidad en cuanto, fíjense muy bien en el tema de propiedad horizontal, en qué varía el tema de la superficie construida y de las áreas comunes. Fíjense muy bien el detalle. Y en el caso de las cuotas fijas, ¿cómo se determina una cuota fija? Yo entiendo que este procedimiento que les he pasado es manual. Sí, es manual. Y que muchas veces en municipios, si son administraciones, ya tienen un sistema y que si son municipios mucho más grandes, tal vez tienen un sistema del RUAT que metes un dato y te calcula. Yo considero que es importante que conozcamos cada procedimiento para que cuando tú apliques en la operación, veas, ¿no? A ver, este predio había estado en 2 zonas tributarias. ¿Qué se hace cuando existen 2 zonas tributarias? ¿Qué pasa en el caso de que sea una persona de la tercera edad? ¿Qué le corresponde? ¿O qué pasa cuando existen exenciones parciales? Entonces, todos esos casos deben considerarse para poder aplicar esta determinación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.